Bueno, vamos a repasar un poquito los conectivos operadores lógicos. Los que vimos en este caso son la negación, la conjunción o producto lógico, la disyunción o suma lógica, el condicional, el bicondicional y la diferencia simétrica. Una cuestión importante acá es repasar un poquito cómo se leen estos operadores, porque de su lectura depende cómo nosotros podamos hacer las traducciones del lenguaje común al lenguaje simbólico. La negación es de lectura muy simple. En general uno dice no es cierto. Si tengo la proposición P está lloviendo, su negación será no está lloviendo, no es cierto que llueve, no llueve. ¿Sí? Uno puede hacer transformaciones en lo que es el lenguaje común para lograr una correcta traducción lógica, porque dentro del lenguaje simbólico no tiene mucha importancia la coherencia del lenguaje común. Lo que importa es la estructura que tienen las proposiciones y ya sean estas proposiciones simples o proposiciones compuestas que se obtengan a través de los conectivos. La conjunción se lee y, por ejemplo, estoy en la clase de álgebra y está lloviendo. ¿Sí? Para que una conjunción sea verdadera, es necesario que las dos proposiciones que intervengan sean verdaderas. Es necesario que estemos en la clase de álgebra y es necesario que esté lloviendo para poder decir que esta proposición estamos en clase de álgebra y está lloviendo sea verdadera. Bien. Otra proposición, otro conectivo que vimos es la disyunción o suma lógica, y se aclara, es un o en sentido incluyente. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? Hay o en sentido incluyente y hay o en sentido excluyente, como puede verse acá con la diferencia simétrica. A ver, veamos un ejemplo. Estamos en la clase de álgebra o está lloviendo. ¿Cuándo esta proposición compuesta va a ser verdadera? Si estamos en la clase de álgebra, si es verdad que estamos en la clase de álgebra, no importa que no esté lloviendo, ¿sí? Puede ser que estemos en clase de álgebra y no llueva. Entonces la proposición P o Q va a ser verdadera. Bien, puede pasar que no estemos en la clase de álgebra y esté lloviendo. Bien, esa proposición va a ser verdadera también. Estamos en la clase de álgebra o está lloviendo, justamente porque está lloviendo. O puede pasar que estemos en la clase de álgebra y además esté lloviendo. Entonces la proposición P o Q será verdadera porque se cumplen las dos posibilidades. Por eso es incluyente. Será verdadera si es verdadera una de las proposiciones que intervienen y la otra no. O si es verdadera una de las proposiciones que intervienen y la otra también. ¿Sí? ¿Qué pasa con la diferencia simétrica? Bueno, en el caso de la diferencia simétrica no se contempla la posibilidad de que ambas proposiciones que intervengan sean verdaderas. Fíjense que acá la disyunción solo es falsa si las dos proposiciones que intervienen son falsas. En el caso de la diferencia simétrica no ocurre esto. Bien, vayamos al caso de la implicación. La implicación tal vez es una de las proposiciones que más complicaciones les causan a la hora de hacer las traducciones. ¿Por qué? Bueno, la lectura común, tradicional, es si P, está si P, entonces Q. El tema es que en el lenguaje común no aparece en general redactados de esta manera los condicionales. No te dicen si llueve entonces el patio se moja.
Si llueve, entonces el patio se moja. No se habla tan estructuradamente. A veces las condiciones necesarias y suficientes aparecen ordenadas de otra manera. A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir más abajo en el apunte para analizar algún ejemplo. A ver, dónde tenemos el condicional. Antecedente, consecuente. En la página, acá ya estoy en el bicondicional. En la página, acá, dice, en el lenguaje común suele utilizarse la coma para reemplazar el entonces. Fíjense, yo puedo decir o enunciar en lenguaje común el siguiente condicional. Si el puente está arreglado, entonces habrá un cartel indicador. Si el puente está arreglado, entonces habrá un cartel indicador. Allí la condición suficiente es que el puente esté arreglado y la condición necesaria es que haya un cartel indicador. ¿De acuerdo? Bien. En lenguaje común, esa misma proposición compuesta condicional puede estar enunciada de la siguiente manera, sin el entonces. Si el puente está arreglado, coma, habrá un cartel indicador. Fíjense que la coma está reemplazando el entonces. También puede utilizarse esto de la condición suficiente y necesaria. Es suficiente que el puente esté arreglado para que haya un cartel indicador. O bien en base a la condición necesaria, es necesario un cartel indicador si el puente está arreglado. O si no, uno también puede decir que es más ajustado al lenguaje común. Habrá un cartel indicador si el puente está arreglado. En ese caso, lo que habría que hacer es reorganizar la proposición para darle la forma tradicional. Bien. Vamos a ir continuando. Vamos a seguir ahora analizando los valores de verdad del condicional. Dijimos que un condicional es falso solamente si el antecedente es verdadero y el consecuente falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una verdad no se puede deducir una falsedad. Y hay una aclaración muy importante que aparece allí que dice que no hay que confundir el condicional con la implicación lógica. En la implicación lógica aparece la relación causa-efecto. La condición suficiente aparece como una causa de la condición necesaria. Por ejemplo, si estudio mucho, entonces me canso. Bueno, si estudio mucho, puede ocurrir que me canse, pero ¿qué ocurriría si no estudio y sin embargo me canso igual? ¿Sí? Sin embargo, esta sentencia no sería incorrecta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay una muy interesante acá. Dice, el perro es un animal, entonces el árbol es un ombú. Es verdadero que el perro es un animal y que el árbol es un ombú, pero no es, esta condición no es causa de que el ombú sea un árbol. Bien, no hay una relación de causa-efecto.